Decíamos que lo que ocurre es un movimiento del fluido provocado, por ejemplo, por el desplazamiento de este pistón, que a su vez genera un cambio en el volumen, que modifica la densidad y varía la presión, y esta variación de presión vuelve a originar movimiento del fluido, situación que se repite y así se propaga la energía. Vamos a ir analizando estos tres procesos. Comenzamos estudiando la variación del volumen. Para eso vamos a tomar un elemento de tubo, el que está ubicado entre la coordenada x y x más delta x. Para eso usamos un sistema de referencia y recordamos que seguimos trabajando con un medio unidimensional, pero que tiene una sección transversal que vamos a tener en cuenta. Lo que estamos diciendo es que todos los puntos que están sobre esta sección ubicada en el equilibrio en la posición X, a todos los puntos de esta sección les ocurre lo mismo. Este es entonces el volumen de ese elemento en el equilibrio, el producto de su longitud por la sección transversal. Fuera del equilibrio, ¿qué es lo que va a haber ocurrido? Este elemento se va a haber desplazado una cantidad. A esa cantidad lo vamos a llamar phi de xt. Es decir, esta es la sección que en el equilibrio está en la coordenada x. Cuando se corra de su posición, habrá llegado a este otro lugar. ¿Cuál es esta otra coordenada? X más lo que se haya corrido, esa sección en el instante t, la que en el equilibrio estaba en la posición X. El otro extremo, que estaba en el equilibrio en la posición X más delta X, se habrá corrido otra cantidad, una cantidad que es en el instante t lo que se corrió la sección que en el equilibrio estaba en x más delta x. El volumen fuera del equilibrio es la sección transversal por esta nueva longitud que vamos a calcular haciendo esta coordenada menos esta coordenada. X más delta x más el desplazamiento de esa sección menos esta otra coordenada, x más lo que se haya desplazado la sección que en el equilibrio estaba en la posición X. Este es entonces el volumen fuera del equilibrio. Repetimos estos dos renglones, volumen en el equilibrio y fuera del equilibrio. Reordenamos un poco, aparece X con un signo y con otro. Reordenamos entonces, multiplicamos y dividimos por delta X. Y llegamos a ¿qué? Acá quedó un 1 y acá quedó el valor de la función desplazamiento en x más delta x menos el valor de esa función en x sobre delta x, o sea, la derivada de phi respecto de x. Recordamos que es una derivada parcial debido a que la función phi es función de dos variables, x y t. La sección transversal por la longitud en el equilibrio del segmento también aparecen y son iguales a el volumen en el equilibrio, si lo vemos aquí en el primer renglón. Repetimos, el volumen cuando se ha producido esta modificación en el mismo depende del volumen en el equilibrio y de la derivada de phi respecto de x. Calculamos la variación en el volumen como el nuevo volumen menos el volumen en el equilibrio, reordenamos y en definitiva, la variación de volumen unitaria, o sea, variación de volumen respecto al volumen en el equilibrio, resulta igual a la derivada de phi respecto de x. ¿Qué representa esa derivada? Lo vemos con un ejemplo. Tenemos representado en este gráfico
en función de x, cuáles son los desplazamientos en este instante t asterisco fijo de los distintos elementos que en el equilibrio tenían una coordenada x genérica. Es decir, tenemos el tubo, este punto que en el equilibrio estaba en la posición x, sufrió en el instante t asterisco este desplazamiento. Este otro punto, que en el equilibrio estaba en la posición x más delta x, en este instante t asterisco sufrió este desplazamiento. Ahora bien, tengamos en cuenta que se trata de una onda longitudinal, o sea, este gráfico nos da cómo es ese desplazamiento para los distintos x, pero ese desplazamiento es en horizontal. Para el otro punto, este es su desplazamiento. O sea, que este punto, que en el equilibrio estaba en la coordenada x, ahora no está más en ese lugar, está en esta otra posición porque sufrió este desplazamiento. Este punto, que en esta sección que en el equilibrio estaba en x más delta x, ahora no está más en este lugar. Se desplazó y ahora está en este lugar. O sea, originalmente el elemento que estamos considerando tenía esta longitud y ahora tiene esta otra longitud, porque esta sección se corrió a este lugar y esta sección se corrió a este lugar. O sea, la derivada de phi respecto de x, ¿qué representa? Fíjense, esto es el cambio en el desplazamiento en esta sección menos el desplazamiento en esta otra. Y esto es delta x. O sea, haciendo este delta infinitesimal es la derivada, o sea, la pendiente de la curva que representa phi en función de x. Eso es esa derivada parcial de phi respecto de x. Estamos acostumbrados a hacer derivadas respecto del tiempo. Ahora es el equivalente, pero para el espacio. Es el cambio de phi por unidad de x. Recordemos que el cambio unitario en el volumen, o sea, cambio de volumen respecto al volumen original, era igual a esa derivada de phi respecto de x. Pensemos que si esta derivada es positiva, quiere decir que esta pendiente es positiva, con lo cual este punto se desplazó más que esta otra sección de las dos que limitaban al elemento que estoy estudiando. Si esa derivada es positiva, significa que el elemento aumentó su volumen. Derivada positiva se va a corresponder con este cambio en el volumen positivo. Analizamos ahora la variación en la densidad. Partimos de considerar que la masa del elemento que estamos considerando es la misma masa de aire. Antes ocupaba un volumen, ahora ocupa un volumen, en el ejemplo que vimos antes, un volumen mayor. Vamos a pensar que la nueva densidad, la derivada de que cambió el volumen del elemento, la puedo pensar como la densidad en el equilibrio más el cambio en la densidad. En vez de usar la notación delta, vamos a usar un subíndice E. Entonces, la densidad nueva es la que había en el equilibrio más el cambio. Este cambio en la densidad será positivo o negativo según las partículas, según las secciones se hayan acercado o alejado entre sí. Si se alejaron, significará que la densidad disminuyó, con lo cual este cambio tendrá que ser negativo. Lo que sí vamos a destacar es que estamos considerando también pequeños desplazamientos alrededor de la posición de equilibrio, con lo cual el cambio en la densidad va a ser en general
mucho menor que la densidad en el equilibrio. Con estas consideraciones, entonces, vamos a partir de esta idea de que la masa se mantiene constante. Masa en el equilibrio, masa fuera del equilibrio. El volumen lo hemos reemplazado por el nuevo volumen y la densidad por esta manera de escribirlo como densidad en el equilibrio más cambio en la densidad. Fíjense que B0 y B0 aparecen los dos miembros. Acá hacemos la distribución, ρ0 por 1, ρ0 por la derivada y así. Y encontramos en este término el producto de dos diferenciales. Lo que cambió el desplazamiento respecto de x por el cambio en la densidad. Notemos que ya dijimos, este término va a ser mucho más chico que este, pero este otro que implica el producto de dos diferenciales seguro va a ser mucho menor que cualquiera de los otros, por lo cual lo vamos a despreciar. Reordenando, llegamos a que el cambio en la densidad respecto a la densidad en el equilibrio también es igual a la derivada de phi respecto de x. Lo que decíamos, el segmento que considerábamos aumentó su tamaño, con lo cual estas secciones se alejaron entre sí y esto va a hacer que la densidad disminuya. Por eso el signo menos. Derivada positiva se corresponde con una disminución en la densidad. Decíamos que ahora vamos a tener en consideración la forma en que se relacionan deformaciones y fuerzas. Supongamos que un elemento ocupaba este volumen sometido a presiones. Si la presión aumenta, el volumen se va a hacer más chico. Y la relación entre las deformaciones y el cambio en la presión, esa relación la da el módulo de compresibilidad que ya estudiamos en el capítulo de elasticidad. Delta P es lo que cambió la presión respecto a la original, a la que había en el equilibrio. Y tenemos el cambio unitario en el volumen. Este cambio unitario en el volumen dijimos que es igual a la derivada parcial de phi respecto de x. En definitiva, encontramos una relación entre el cambio en la presión, fíjense que usamos la misma notación, presión sub E, cambio en la presión es igual a la derivada de phi respecto de x por el coeficiente de compresibilidad y con un signo menos. ¿Por qué con un signo menos? Porque cuando esta derivada sea positiva, cuando la distancia entre las secciones que limitaban en el elemento que estudiamos sea mayor, lo cual implica la derivada positiva, la presión va a haber disminuido. Lo mismo que analizamos con la densidad. Seguimos en otro video.